estamos conversando respecto de las contrataciones con el Estado. En esta sesión 2 nos corresponde ya verificar la clase anterior, el día de ayer, estuvimos conversando todo lo que implicaba las actuaciones preparatorias, ¿verdad? Les mencioné de que existían 3 etapas en la contratación pública. La etapa de actuaciones preparatorias o planificación, la etapa del procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual. El día de ayer conversamos todo lo que respecta a la etapa de actuaciones preparatorias y programación. Hemos conversado de los principios, hemos conversado del plan anual de contrataciones, el estudio de mercado, del comité de selección, ¿verdad? Entonces, una vez que ya existe un comité de selección, ese comité tiene que proceder a instalarse, a elaborar sus bases y a cumplir con la convocatoria. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y qué tipo de procedimiento de selección corresponde convocar? ¿Cómo se sabe o cómo sabemos por qué se convoca una licitación pública en lugar de un concurso público? ¿A qué se debe esa selección y cómo se realiza? Pues bien, para nosotros poder determinar qué tipo de procedimiento de selección se va a convocar, esa decisión se toma cuando se elabora el estudio de mercado o la indagación de mercado, porque es allí que vamos a obtener los siguientes datos. Primero, vamos a saber si se trata del objeto contractual de bienes, servicios, consultorías u obras. Recuerden que existen esos 4 objetos de contratación: bienes, servicios, consultorías u obras. De otro lado, vamos a tener en cuenta de si es que se trata, en este caso, del valor estimado o el valor referencial de la contratación. Ello me va a permitir poder, en este caso, diferenciar qué tipo de procedimiento de selección debería proceder a convocar. Bien, entonces tenemos en cuenta el objeto de la contratación, es decir, bienes, servicios, consultorías u obras, el valor referencial o el valor estimado de la contratación y las condiciones para su empleo. ¿A qué me refiero en las condiciones para su empleo? Por ejemplo, cuando un bien o servicio se encuentre dentro del catálogo dentro del catálogo de bienes y servicios comunes, la convocatoria necesariamente se realizará a través de una subasta inversa, sin importar el monto del valor estimado de la contratación, ¿ya? Vamos a ver entonces, en el caso de qué pasara si es que un proceso, en este caso, existiera tanto la prestación de servicios como la entrega de bienes. Lo que establece la norma es que cuando se traten de un conjunto de prestaciones de naturaleza distinta, el objeto se va a determinar en virtud a lo que represente la mayor incidencia porcentual del costo. A lo que me cuesta más será aquello que se lleve el título del objeto contractual. ¿Cuáles son los tipos de procedimiento de selección que podemos convocar? Podemos convocar la licitación pública, que se convoca únicamente para los contratos de bienes y de obras, para la ejecución de obras. El concurso público, que únicamente se convoca para la contratación de servicios en toda su gama, es decir, servicios en general, servicios de consultoría, ¿ya? Y la adjudicación simplificada para el caso de bienes y servicios y también para el caso de ejecución de obras. La selección de consultores individuales, que únicamente se convoca justamente como su nombre mismo lo indica, para seleccionar una consultoría pero individual, donde solamente un postor, persona natural, puede ser en este caso el que participe en el procedimiento de selección. Tenemos también la comparación de precios, que está referida a la contratación de bienes y servicios que se conocen como de disponibilidad inmediata o bienes de vitrina, como así se los conoce en el tema del mundo contractual, de la contratación pública. Tenemos la subasta inversa, que también ya lo mencionamos, se convoca una subasta inversa electrónica para la adquisición de bienes y servicios comunes, es decir, que se encuentren en el catálogo de bienes y servicios comunes que se puede ubicar en la plataforma del SEACE, y en todo caso es administrada por Perú Compras. Y también tenemos las famosas contrataciones directas. Estas contrataciones directas, ¿correcto?, implican que de las 3 etapas que les he mencionado, la entidad pública únicamente realice la primera y la última, es decir, la primera y la tercera fase de la contratación. Es decir, solamente realiza actuaciones preparatorias. En cuanto al procedimiento de selección, no va a haber una convocatoria propiamente dicha, no va a haber una participación, pero sin embargo sí va a haber un otorgamiento de la buena pro y en este caso una suscripción del contrato. Y
ya continuaremos con ese postor al que hemos elegido, continuaremos con la ejecución contractual. Entonces, de la etapa de la que en todo caso se libera la entidad, es de la etapa de la convocatoria y el registro de participantes, presentación de consultas, etc. En eso consisten las contrataciones directas. Estas contrataciones directas tienen causales, son 13 causales que establece la norma por las cuales se podría acceder a esta contratación directa. Una de las más mencionadas en estos últimos tiempos es la contratación directa por la causal de emergencia, ¿no? Muchos de ustedes habrán escuchado conversar respecto de las famosas contrataciones directas por situación de emergencia. Pues esto no es nada nuevo, es una causal que se encontraba ya desde mucho antes de la norma de contrataciones, es decir, desde mucho antes de la 3022.5, porque es un método de contratación que incluso deriva de la anterior ley, del decreto legislativo 1017, donde estas contrataciones se conocían como las famosas contrataciones exoneradas. Bien, entonces, estos son todos los métodos de contratación que una entidad puede elegir para contratar sus bienes, servicios, consultorías u obras. Bien, esos son los montos, que lo que ustedes ven en la pantalla son los montos para poder decidir qué tipo de procedimiento de selección es el que debemos convocar. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, señorita Juliana, usted está en línea, si le pregunto a usted, señorita Juliana, y yo le digo que debe convocar la contratación de bienes por un monto de 40,000 soles, ¿correcto? Bienes por 40,000 soles. Dígame, por favor, qué tipo de procedimiento de selección deberíamos convocar para contratar bienes por el monto de 40,000 soles. A ver, los leo. Señorita Juliana, puede escribir o puede activar su audio si tiene la posibilidad y si no, escribirlo. Los demás compañeros también pueden participar. ¿Qué tipo de procedimiento de selección me corresponde convocar si voy a contratar bienes por 40,000 soles? A ver. Blanca Huertas, participa, por favor. A ver, creo que los alumnos creen que solamente la participación es colocar presente, ¿no? Bueno, deberían aprovechar realmente al máximo este curso, esta capacitación, para poder hacer sus preguntas, para poder aclarar algunas dudas que ustedes tuvieran. Pero bueno, vamos a continuar. Su compañera Irene dice pública, ¿no? ¿Pública qué? Su compañera Sheila dice adjudicación simplificada, ¿no es cierto? No, Ney dice también adjudicación simplificada. Y yo les diría que en este caso, bien Sheila, o comparación de precios, ¿no es cierto? Va a depender mucho de qué bienes se trate, de qué tipos de bienes, porque podría ser que esos bienes puedan comprarse también a través de la comparación de precios, o inclusive puedan comprarse a través de la subasta inversa electrónica si es que estuviesen en un catálogo de bienes y servicios comunes. ¿Ya? Esas podrían ser las alternativas. Primero, el tema de la comparación de precios, si no, de repente, subasta inversa electrónica, y de lo contrario, podría ser una adjudicación simplificada. Incluso podría ser, en este caso, el método especial del convenio marco, si es que los productos estuviesen dentro del catálogo de acuerdo marco. ¿Ya? Esas son entonces las alternativas, pero de ninguna manera una licitación pública, porque la licitación pública solamente se hace para bienes y para obras que en este caso los bienes superen los 400,000 soles y en el caso de obras superen 1,800,000 soles. ¿Ya? Listo. Entonces, en este caso no corresponde una licitación pública. Entonces, así es la forma en cómo podemos nosotros discernir qué tipo de procedimiento de selección deberíamos convocar. Bien, vamos a conversar de manera general cuáles son las etapas que todo proceso de selección tiene, ¿ya? Ya estamos, recuerden ustedes, en la segunda etapa de la contratación, es decir, en el método de contratación, en el procedimiento de selección en sí. Y dentro de este procedimiento, vamos a ver que existen varias etapas que vamos a estudiarlas.
Toda contratación inicia con la convocatoria. ¿Dónde se realiza esta convocatoria? La convocatoria se realiza a través de la plataforma del SEACE. Bien, y procedemos a realizar la convocatoria los integrantes del comité de selección. En este caso, una vez que se ha realizado la convocatoria, inmediatamente al día siguiente de realizada esta convocatoria, inicia el plazo para el registro de participantes. El registro de participantes es una actividad totalmente electrónica y gratuita, lo que significa que cualquier postor, desde la comodidad de su hogar o desde la comodidad de donde se encuentre, podrá realizar su registro de participantes de manera electrónica y totalmente gratuita. La norma establece que desde la convocatoria hasta la formulación de consultas debe por lo menos existir mínimo 10 días hábiles. Es decir, que a partir de la convocatoria, a partir del día siguiente, deberá iniciarse la etapa de formulación de consultas y observaciones. Recordemos que estamos hablando solamente de las licitaciones públicas y de los concursos públicos, ¿ya? Estos plazos de los que estamos hablando es justamente para las licitaciones y para los concursos, es decir, para los procesos más grandes. ¿Ya? Tenemos entonces la etapa de formulación de consultas y observaciones. ¿Quiénes formulan las consultas y observaciones? ¿Quiénes formulan las consultas y observaciones? Los postores, ¿verdad? Correcto. ¿Cuándo formulan consultas y cuándo formulan observaciones? Las consultas las realizan cuando algún aspecto de la norma, en este caso, muy bien, Carlos, muy bien, Juan Carlos, ahora vamos a hacer mención a esa diferencia, ¿ya? La formulación de consultas la realizan los participantes en el procedimiento de selección, ¿correcto? Bien, y cuando hacen una consulta y cuando hacen una observación. La consulta la realizan cuando un aspecto de las bases no es lo suficientemente claro y lo que requieren es una absolución de esa consulta, ¿ya? Y la observación se realiza cuando el participante quiere observar porque existe una transgresión a la normativa, ya sea en el texto expreso de algún artículo o de manera general está atentando contra los principios que rigen la contratación pública. O también de repente vulnera alguna norma especial que se deba tener en cuenta para el objeto de la convocatoria. Esas son entonces las diferencias entre las consultas y las observaciones. ¿Quién debe absolver estas consultas y observaciones? El que debe absolver es el comité de selección, pudiendo solicitar ayuda al área usuaria respecto de las cuestiones técnicas de las bases. Porque recordemos que las bases van a tener partes que han sido elaboradas por el mismo comité y también habrán otras partes que las ha elaborado el área usuaria, como el requerimiento o el TDR, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que las consultas se absuelven, ¿ya? Esa es la respuesta. Las consultas se absuelven y las observaciones se acogen o no se acogen. Y si es que se acogieran, las observaciones deben acogerse total o parcialmente. Es importante lo que les menciono, porque hay algunas entidades que hace poco revisaba un pliego absolutorio de consultas y observaciones, y esta entidad había consignado, por ejemplo, cuando le hacían una observación, decía, se tendrá en cuenta el momento de integrar las bases. Es lo único, ¿hola? Es lo único que señalaban este pliego absolutorio de consultas y observaciones. Es por eso que el OCE les emite una acción de supervisión y les indica de que el pliego absolutorio de consultas y observaciones no solamente debe indicar que se va a modificar en las bases, sino que además deberá indicar en el pliego si es que está acogiendo o no la observación y si es que la acoge parcial o totalmente. Y es el hecho de acoger qué significa que va a modificar, qué parte de las bases va a modificar lo que debe ser consignado en el mismo pliego absolutorio de consultas y observaciones. Bien, en cuanto a lo que mencionaba su compañera Crisabel y lo que mencionaba su compañero Juan Carlos, claro, cuando preguntaba quién realiza las consultas y las observaciones, Crisabel decía los postores. Y cuando preguntábamos lo mismo, Juan Carlos dice los participantes, igual que Marianela, ¿no? Mariela. Bien, la respuesta en realidad es los participantes. Y en realidad es la misma persona, solo que esta misma persona, es decir, el proveedor del Estado,
a lo largo del procedimiento de selección va tomando diferentes nombres, que viene a ser el mismo proveedor, pero va pasando por diferentes conceptos. Primero, para empezar, para participar en un procedimiento de selección, debes ser proveedor del Estado. Para ser proveedor del Estado, debes inscribirte en el Registro Nacional del Estado, Nacional de Proveedores, cumpliendo con los requisitos que se establecen en el TUPA. Bien, una vez inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, en tu calidad de proveedor, puedes registrarte en los procedimientos de selección. Ese registro te permite a ti ser participante. Ese registro, además de permitirte ser participante, te permite poder presentar las consultas y las observaciones que tú creas convenientes. Además de ello, cuando este proveedor que ya se registró y que ahora tiene el nombre de participante, cuando presente ofertas, pasará a llamarse de participante, pasará a llamarse a postor, porque ya tiene una oferta que ha propuesto, ¿correcto? Y si es que este postor, una vez que ya presentó ofertas, gana la buena pro y procede a suscribir un contrato, este postor dejará de llamarse postor para llamarse contratista, ¿ya? Entonces, miren que a lo largo de este procedimiento, ese proveedor del Estado que participa en la contratación pública va a tener diferentes nombres o conceptos, ¿ya? Entonces, quien presenta la formulación de consultas es el participante que se encuentra registrado en el procedimiento de selección. Bien, en cuanto al plazo para que el comité, con ayuda del área usuaria, pueda absolver las consultas y observaciones, tenemos que el plazo es de 5 días, también hábiles máximo, ¿ya? Una vez que se hayan presentado este pliego absolutorio de integración de bases, debe también conjuntamente presentar las bases integradas. Ya es importante recordar que a diferencia de la norma anterior, porque esta es una modificación reciente, a diferencia de la norma anterior, lo que pasaba es que primero se absolvían las consultas y observaciones, luego se daba un plazo para que los proveedores puedan elevar, los participantes puedan elevar las consultas y observaciones al OCE, y recién después de que el OCE emitió un pronunciamiento, recién en ese entonces se emitían unas bases integradas. Sin embargo, actualmente la norma ha sido ya modificada y señala que conjuntamente con el pliego de absolución de consultas y observaciones debe también procederse a publicar la integración de bases, es decir, las bases integradas, de forma tal que los participantes van a tener un plazo de 3 días hábiles para que puedan solicitar el pronunciamiento al OCE. ¿De qué? De tanto el pliego de absolución de consultas y observaciones como de las bases integradas. Asimismo, la norma ha señalado que cualquier discrepancia que pudiese existir entre lo que dice el pliego absolutorio y lo que dicen las bases integradas, se deberá preferir a lo que se señaló en el pliego absolutorio de consultas y observaciones. Recordemos que únicamente en el concurso público o en la licitación pública se puede presentar la elevación de observaciones, aunque hay que acordarnos que actualmente este procedimiento de elevación de observaciones se encuentra suspendido, ¿ya? Está suspendido y por lo tanto, a pesar de que la norma lo permitía, a través de una modificación también de la norma, se ha indicado que va a estar suspendido, no lo recuerdo, hasta el mes de diciembre, esta solicitud de elevación de observaciones, sin perjuicio de que el OCE siga recibiendo las denuncias que puedan presentarse para esclarecer algunos hechos en el procedimiento de selección. Finalmente, luego de haber publicado la absolución de consultas y observaciones y las bases integradas, los participantes tendrán un plazo mínimo de 7 días hábiles para poder presentar sus ofertas. ¿Cómo se presentan las consultas y observaciones? Se presentan de manera electrónica. ¿Cómo se presentan las ofertas? También se presentan de manera electrónica a través de la plataforma del SEAS, ¿ya? A través de la plataforma del SEAS. Luego, después de la presentación de las ofertas, la entidad tendrá el trabajo de realizar la evaluación de ofertas, debiendo calificar solamente al primer y al segundo lugar. Y finalmente deberá proceder a otorgar la buena pro a través de la plataforma del SEAS. Lo que establece la norma es que para el caso de las licitaciones públicas y los concursos públicos deberá existir como mínimo
22 días hábiles entre la convocatoria y la presentación de las ofertas. ¿Qué pasa si entre la convocatoria y la presentación de las ofertas hay 25 días? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería una causal de nulidad? ¿Qué opinan? Entre la convocatoria y la presentación de ofertas de un concurso público se han consignado 25 días hábiles. ¿Es una causal de nulidad? ¿Es subsanable? ¿No pasa nada? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plazo es mínimo, ¿no es cierto? Correcto. Correcto, correcto. 22 días hábiles como mínimo. Joana, me dicen que el audio está mal. ¿Me confirman, por favor? A ver, Joana, ¿me escuchas correctamente? Hay un alumno que está indicando que no se escucha. Todo está ok, se escucha muy bien. Ya, ok. Gracias. Es que había allí un compañero que estaba indicando que se escuchaba chilloso. Entonces, de repente, sea problema de su audio, joven, por favor, solucione. Bien, entonces estamos quedando en que son 22 días hábiles como mínimo, pero pueden ser en todo caso muchos más días, ¿ya? Luego tenemos la presentación de las ofertas y la calificación y finalmente el otorgamiento de la buena prueba. Ítalo, me comunican la mayoría por lo menos que están escuchando correctamente sin ninguna interrupción. En todo caso, tal vez sea problema de tu internet. Te sugeriría que verifiques la conexión. Bien, miren, aquí he hecho una diferencia, si ustedes se dan cuenta en el título de esta lámina se consigna que este tipo de procedimiento es tanto para la licitación pública como para el concurso público, pero el concurso público únicamente que se convoca para los servicios en general. ¿Por qué? Porque para los concursos públicos que se publican para las consultorías existe otro procedimiento de selección. Si se dan cuenta con la lámina anterior, vienen a ser los mismos plazos. La única diferencia, en este caso de aquí, es que en realidad primero habría una calificación de ofertas, ¿ya? Fíjense ustedes, voy a volver a regresar aquí en el concurso público para los servicios en general, después de la presentación de ofertas, para que se den cuenta. Después de la presentación de ofertas en el concurso público para los servicios en general, ¿qué etapa continúa? La evaluación de ofertas. ¿Qué hago en la evaluación de ofertas? ¿Qué hago en la evaluación de ofertas? A ver, muchachos, ¿qué hago en la evaluación de ofertas? En la evaluación consigno puntaje, ¿no es cierto? Verifico todos los factores de evaluación para poder colocarles un puntaje de forma tal que ubique al primer y al segundo orden de prelación. Solamente al primero y al segundo orden de prelación les voy a realizar la calificación de la oferta, a los demás no. No significa que no hayan cumplido, sino que la norma establece que solamente califique al primero y al segundo. Eso en el caso de los concursos públicos para los servicios del general. Mientras que en el caso de los concursos públicos para las consultorías, verificamos que después de presentar ofertas, de frente nos vamos a la etapa de calificación de ofertas. ¿A quiénes? A todas las ofertas que hayan pasado la etapa de admisión. Y luego recién vendrá la etapa de evaluación de ofertas. ¿A quiénes? A todas las ofertas que hayan sido calificadas. ¿Ya? Esa es entonces la diferencia entre lo que podemos encontrar entre un concurso público para los servicios en general y un concurso público para las consultorías. ¿Ya? Correcto, Mariela dice. A ver, claro.
Acuérdense, cuando hablamos de calificación, no hay puntaje. En el calificación solamente verificamos que cumplan con lo que nosotros le hemos pedido respecto a los requisitos de calificación. ¿Cuáles son los requisitos de calificación? Los requisitos de calificación van a ser, en este caso, la capacidad legal, la capacidad técnica y la experiencia. Esos son los requisitos de calificación y no tienen puntaje. ¿Cuáles son los factores de evaluación? Los factores, si tienen puntaje, y en este caso pueden ser los que establezcan las bases estandarizadas, como por ejemplo, podría ser un factor de evaluación, el precio es un factor de evaluación, ¿no es cierto? Las mejoras es un factor de evaluación, el plazo de entrega es un factor de evaluación, y ahí sí se le va a asignar puntaje de forma tal que las ofertas lleguen hasta el 100 puntos. Tu compañero Ítalo la pregunta, ¿siempre se toma la oferta de menor precio? No siempre, Ítalo. Cuando el único factor de evaluación sea el precio, evidentemente sí. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una oferta? Vamos a imaginar que su compañero Ítalo y su compañera Mariela se presentan en un procedimiento de selección, Ítalo ofrece 80,000 soles y Mariela ofrece 100,000 soles. ¿Cuál es la oferta más baja? Ítalo. Pero al momento de hacer la calificación, Ítalo estaría en este caso en el primer, si estamos aquí, Ítalo estaría en el primer orden de prelación, ¿cierto? Porque en este caso es la oferta más baja. Voy a revisar sus requisitos de calificación. Si Ítalo cumple, a él le voy a entregar la buena pro. Pero si Ítalo no cumple, tendré que descalificar su oferta y proceder a entregar la oferta a Mariela, cuya oferta sí cumple con todo. Y entonces quiere decir que no necesariamente me voy a quedar con el precio más bajo, ¿ya? Otra situación también es la siguiente. Podría pasar que eso es cuando el factor de evaluación únicamente es el precio, pero puede darse casos que en este caso hayan varios factores. Un factor es el precio y vamos a imaginar que tenemos otro factor de evaluación, el plazo de entrega y mejoras. Y sin embargo, en el mismo ejemplo, Ítalo no mejora su plazo de entrega y su compañera Mariela sí. Entonces se le asigna 10 puntos más a Mariela por haber mejorado el tema de la entrega de los bienes y a Ítalo no se le asigna el puntaje por no haber cumplido con eso. Entonces podría ser que allí, cuando se sume los puntajes totales, a pesar de que Ítalo tenga la oferta más baja, podría ser que no gane el procedimiento de selección porque no ha cumplido con los otros factores de evaluación. ¿Ya? Entonces, Ítalo, la respuesta sería no siempre. Carmen indica, ¿qué pasaría si entre el primero y el segundo no se presentan? ¿Puede haber un tercero? A ver, cuando tú dices no se presentan, no entiendo a qué te refieres con que se presentan. ¿Podrías explicarme, Carmen, no se presentan a dónde? ¿Podrías, por favor, Carmen, si fueras tan amable de utilizar tu micrófono para poder formularnos correctamente la pregunta? Carmen. En caso de que el primero y el segundo no llegase a cumplir, vamos a imaginar que el primero fue el que dio, digamos, el costo mínimo y el otro era más. Yo escogí al mínimo, pero después él se desanima o, digamos, ya no necesita ese servicio. ¿Puede haber un tercero? Ya, o sea, pero ¿en qué momento? ¿Te refieres al momento ya en que tú le has dado la buena pro y en Sí, este sí, caso, sí. la buena pro y no ha firmado el contrato en todo caso? Sí, sí. Bien, si es que no hubiese firmado el contrato, tú puedes llamar para esto al segundo que en este caso ocupó el segundo lugar de prelación, ¿ya? Podrías tranquilamente llamarlo para que firme el contrato. Gracias. Ya, de nada. Bien, acuérdense que ya una vez consentida la buena pro, ¿no es cierto? Para eso es que es importante que exista un primero y un segundo, ¿no es cierto? En el orden de prelación. Y en este caso, cuando ya se esté cumpliendo los plazos para la suscripción del contrato, vamos a imaginar que como su compañera lo menciona, el participante pues ya no firma contrato, no se apersona o no presenta los documentos para la firma del contrato, ¿cierto? En este caso, lo que establece la normativa es que el postor pierde la buena pro y se tendrá que, en este caso, llamar al siguiente orden de prelación.
¿ya? Eso es lo que señala la normativa de contrataciones. Ahora, si ya no queda nadie, en ese caso el proceso se tendrá que declarar desierto y volver a convocar el procedimiento de selección. Pero acuérdense, el hecho de negarse a firmar un contrato constituye una falta administrativa. Falta que la vamos a ver en la siguiente clase porque está dentro del procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Bien. Vamos entonces con este caso avanzando. Ahí tenemos entonces, como les decía, las diferencias entre un concurso público para servicios en general y un concurso para las consultorías, ¿ya? En el caso de las adjudicaciones simplificadas, aquí sí hacemos un único proceso, tanto para bienes y servicios en general, y en este caso, la diferencia entre una adjudicación simplificada y una licitación o un concurso público va a ser básicamente dos situaciones. Una, el tiempo, ¿correcto? Porque es menos tiempo. Y dos, que en este procedimiento no habrá la posibilidad de poder elevar las observaciones a los, ¿ya? Únicamente esa figura está contemplada para la licitación y para el concurso. Parece que ahora se encuentra suspendida, pero solamente está, esta figura se puede dar en el caso de la licitación y el concurso. Veamos entonces que para este caso de la adjudicación simplificada, los plazos son mucho más cortos. Y miren ustedes, hay 2 días nada más para la presentación de consultas de observaciones, 2 días para absolverlas, y luego 3 días entre la absolución y la presentación de las ofertas, lo que hace que exista un plazo mínimo entre convocatoria y presentación de ofertas de solamente 10 días hábiles. Después, el procedimiento de la evaluación y la calificación viene a ser la misma. ¿Ya? Bien. En el caso de selección de consultores individuales, en este caso debemos precisar que este procedimiento de selección se realiza con la finalidad de poder elegir un proveedor del Estado que sea una persona natural capaz de poder ofrecer un servicio, en este caso especializado, ¿cierto? Y que además no requiere la ayuda de algún plantel especializado. Es decir, lo va a poder realizar justamente por la expertise o la experiencia que esta persona natural tiene, ¿ya? Este procedimiento de selección no puede ser adjudicado a una persona jurídica, ¿ya? Solamente podrá ser adjudicado a una persona natural. Bien, vamos a ver en el caso de los consultores individuales cómo es que se realiza la convocatoria. Para esto, también deberá realizarse la convocatoria en la plataforma del SEACE y deberá existir un mínimo de 5 días hábiles entre la convocatoria y la recepción de expresiones de interés. A diferencia de la licitación pública y el concurso público, en el caso de la selección de consultores individuales, la oferta que presenta en este caso el posible consultor se denomina, ya no oferta, sino se le denomina expresiones de interés, ¿ya? Y debe ser presentada en la unidad de trámite documentario, aunque actualmente esto ya ha sido modificado porque todos los trámites vienen realizándose de manera electrónica. Bien, entonces, en este tipo de procedimientos se convoca el proceso en la plataforma del SEACE, luego hay un plazo para el registro de participantes, luego un plazo para la recepción de ofertas, después se realiza la calificación y la evaluación de las expresiones de interés, es decir, se verifica el puntaje del factor de evaluación como, en este caso, los requisitos de calificación. ¿Cuáles son los factores de evaluación en el caso de la selección de consultores individuales? Tenemos 3 aspectos. La experiencia en la especialidad, a la que se le asigna 60 puntos, las calificaciones, que se le asigna 30 puntos, y la entrevista, la que tendrá un peso de 10. Si hacemos la sumatoria entre ese puntaje, me dará que la oferta deberá sumar 100, ¿ya? Luego, una vez que se han hecho las evaluaciones, o en todo caso la calificación de las expresiones de interés, el comité deberá publicar en la plataforma del SEACE un cronograma de entrevistas para poder validar la entrevista y asignarle el puntaje que corresponde. Luego de haberse realizado las entrevistas,
en un plazo máximo de un día hábil, deberá otorgarse la buena pro a través de la plataforma del SEACE. Bien, en el caso de la comparación de precios. La comparación de precios es otra modalidad o otro método de contratación. Y este método de contratación, a diferencia de los otros procedimientos que siempre se convocan a través de la plataforma del SEACE, este procedimiento no se convoca en la plataforma del SEACE. ¿Y por qué? Porque solamente se perfecciona a través de la elaboración de un informe que señale que se cumple con las condiciones y en este caso se procede a solicitar a 3 proveedores como mínimo las cotizaciones físicas o electrónicas, debiendo en este caso sí otorgarle la buena pro a la oferta más baja, ¿ya? Aquí vamos a diferenciar solamente la cuestión de precio. Para ello, el postor que a él se le adjudique la buena pro deberá presentar una declaración jurada que señale que no está impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Deberá además acompañar su cotización, que viene a ser como si fuese su oferta, ¿no es cierto? Y le corresponde a la entidad verificar que ese postor tenga Registro Nacional de Proveedores vigente y que además no se encuentre ni impedido, ni inhabilitado, ni suspendido para contratar con el Estado. De forma tal, entonces, que la entidad únicamente tendrá la obligación de realizar este informe y proceder a escoger al proveedor que tenga el mejor precio y emitirle una orden de compra o una orden de servicio, la misma que deberá ser publicada en la plataforma del SEACE, ¿ya? Así entonces se tramita este procedimiento de comparación de precios. Su compañera Nancy pregunta, ¿en qué página se ve si está impedido para contratar con el Estado? Tenemos en este caso una plataforma del RNP que es la ficha única del proveedor, que es una ficha nueva, pero es que es una ficha que está integrada para poder verificar algunos supuestos, ¿no? Allí vamos a poder verificar, por ejemplo, algunos de las inhabilitaciones que pueda tener el postor. Ahora, el problema nace con el tema de los impedimentos, ¿no es cierto? Para ello es que se está trabajando con una serie de funcionalidades de las plataformas de diferentes sectores a efectos de poder advertir cuándo es que se genera un impedimento para contratar con el Estado. Porque es difícil, evidentemente, que exista un sistema que nos pueda decir, por ejemplo, que Nancy no puede participar porque Nancy pues es familiar de repente de algún congresista, qué sé yo, ¿no? Entonces, por allí tendría un impedimento, pero no existe una base de datos. Es por ello que actualmente, por ejemplo, en las entidades públicas, se viene implementando la utilización masiva de las declaraciones juradas de intereses, ¿no? Para poder corroborar la información de nuestros familiares más cercanos y justamente tratar de poder hacer un filtro respecto de los impedimentos para contratar con el Estado, ¿ya? Pero básicamente, Nancy, no es que exista actualmente una plataforma donde yo coloque y diga, ella está impedida, no lo vamos a encontrar así. Podríamos encontrarlo, como te repito, en el caso de los deudores que están inscritos en el registro de sanciones y de registro de deudores del Estado, ¿ya? O de reparaciones civiles. Allí sí, por ejemplo, como están inscritos, allí sí va a aparecerse el impedimento. Pero los impedimentos que propiamente establece la norma de contrataciones, como por ejemplo los centros familiares, el segundo grado de consanguinidad o afinidad de determinadas personas, eso aún no se puede corroborar en línea. Bien, respecto al régimen de notificaciones. Se entiende que el único régimen de notificación en la contratación pública es la plataforma del SEACE, ¿ya? A partir de lo que se notifique a través de la plataforma del SEACE, los plazos quedarán habilitados. Hace poco había una entidad que había, un contratista que había presentado un recurso de apelación ante la entidad, ¿ya? Entonces, resulta que ganó finalmente la buena pro y la entidad consintió esa buena pro que había sido ganada y la consintió en el sistema.
Pero el contratista ha estado bien tranquilito en su casa, sentado, esperando que la entidad lo llame para suscribir el contrato. Resulta que por allí va a un curso y se entera que no necesita que la entidad lo llame, que automáticamente él, una vez que se consienta, debe acudir a presentar los documentos dentro del plazo de 8 días, que es lo que vamos a ver en un momento. Resulta que este proveedor alegó de que la entidad nunca le había notificado el consentimiento de la buena pro. Pues déjenme decirles que la entidad no necesita comunicar el consentimiento de la buena pro, porque para eso todos los actos realizados a través de la plataforma del SEACE, incluidos los que realice el OCE, se entienden notificados desde el mismo día de su publicación. Basta que se publique en la plataforma del SEACE para yo darme por notificado. Si yo no lo vi, si yo no ingresé a la plataforma del proceso, será una responsabilidad que atribuible únicamente a mi responsabilidad, ¿ya? Por lo tanto, en la contratación pública, en este caso en el procedimiento de selección, todos los actos realizados se entienden notificados a través de la plataforma del SEACE, ¿ya? Bien, es responsabilidad entonces, en este caso de los participantes, hacer el seguimiento adecuado y permanente de lo que pueda suceder en la ficha del procedimiento de selección. Adicionalmente, hay algunas contratistas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que también me notifiques a mi correo. No hay ningún problema, la entidad puede utilizar cualquier otro medio de comunicación para las notificaciones, pero siempre va a prevalecer lo que se notifique a través de la plataforma del SEACE, ¿ya? Bien. Para ir recordando, ya saben que eso es lo que les mencionaba, ¿no? A través del Decreto Supremo 103 se suspendieron el tema de la elevación de observaciones, pero este 103 solamente estuvo vigente hasta el 15 de agosto. Posteriormente, el 4 de septiembre, se volvió a emitir otro Decreto Supremo en el que indican que nuevamente está suspendida el trámite de la elevación de observaciones al OCE, ¿ya? Bien, entonces, vamos a conversar respecto al siguiente tema. Ya nosotros hicimos un procedimiento de selección, ¿verdad? Participaron, presentaron consultas, presentaron observaciones y finalmente presentaron sus ofertas y he calificado esas ofertas. He calificado esas ofertas y he decidido otorgarle la buena pro a uno de los participantes, ¿cierto? Ya se le otorgó la buena pro. Pero resulta, vamos a imaginar que Carmen y Nancy participan en el proceso de selección, pero resulta que Nancy no está de acuerdo con que hayan calificado su oferta de determinada manera porque ella considera de que sí ha cumplido con todo. ¿Cuál es el derecho que le corresponde a Nancy en este caso cuando se sienta afectada con una decisión, por ejemplo, del comité de selección? ¿Cuál sería, Nancy, el derecho que te corresponde? Presentar, en este caso, un recurso de apelación. Este recurso de apelación es un medio impugnativo que habilita, en este caso, que la entidad pueda revisar el procedimiento de selección, pueda revisar el otorgamiento de la buena pro. Y no solamente el titular de la entidad, sino también podría ser el mismo tribunal de contrataciones, dependiendo de, en este caso, los montos de la contratación, ¿ya? Entonces, este recurso se puede presentar ya sea ante el titular de la entidad o ante el tribunal de las contrataciones, dependiendo de la cuantía, ¿ya? Vamos a ver entonces qué situaciones son las que podemos impugnar y qué situaciones no se pueden impugnar. Un ratito. Bien. ¿Cuáles son los actos no impugnables? Es decir, a los cuales no podemos recurrirlos a ninguna otra instancia. Esos actos impugnables son, por ejemplo, las actuaciones y los actos de la entidad convocantes destinadas a organizar la realización del procedimiento de selección. Es decir,
ningún acto correspondiente a las actuaciones preparatorias podrá ser impugnado. Tampoco podrán ser impugnados los documentos del procedimiento de selección o su integración. ¿A qué me refiero? A las bases. No puede impugnar las bases, no puede impugnar la integración de bases. Tampoco se puede impugnar las actuaciones materiales relativas a la programación del procedimiento de selección en el SEACE. ¿Por qué? Porque se entiende que todas estas actuaciones se realizan en la etapa preparatoria de la entidad y que por lo tanto no tengo mayor injerencia en ello. ¿Ya? Tampoco se puede presentar un recurso de apelación contra las actuaciones materiales referidas a la inscripción del participante. O sea, no podemos decir, ese participante no debió haberse registrado porque se presentó su registro fuera de tiempo. Ese tipo de recursos tampoco pueden ser admitidos. ¿Ya? Y tampoco pueden ser impugnadas las contrataciones directas. ¿Por qué creen ustedes que no pueden ser impugnadas las contrataciones directas? Las contrataciones directas no pueden ser impugnadas porque aquí no hay participantes. Solamente se elige un solo proveedor con el que se va a suscribir contrato. Entonces, ¿quién va a impugnar si solamente me llaman a mí y me dicen, tú, Victoria, tienes que suscribir el contrato? Nadie, pues, ¿no? ¿Quién va a estar en desacuerdo? Nadie, pues, entonces, nadie de las partes, ¿no? Porque los demás podrán estar en desacuerdo, pero no son parte para que puedan presentar un recurso de apelación. Bien, ¿cuáles son los plazos para poder interponer el recurso de apelación? Tenemos los siguientes plazos. Cuando se trate de una licitación o de un concurso público, el plazo será de 8 días hábiles o calendarios. ¿Qué dicen ustedes? A ver, como para animarlos a participar. Los plazos para el otorgamiento de la buena pro, para presentar el recurso de apelación, ¿serán días hábiles o días calendarios? Días hábiles, ¿ya? Tenemos una precisión en la norma que en este caso señala que los días en la etapa de procedimiento de selección, ¿ya? ¿Sí? Se computan en días hábiles, mientras que los plazos de la ejecución contractual se computan en días calendarios. Entonces es como una regla, ¿ya? Los plazos durante el procedimiento de selección y todas las actuaciones preparatorias se computan en días hábiles en los procedimientos de selección. Mientras que en la ejecución contractual, allí sí los plazos se van a computar en días calendarios, ¿ya? Esa es la diferenciación del cómputo de plazos. Artículo 56, en este caso, del reglamento, ¿ya? De la ley de contratación. Bien, entonces, ¿cuál es el plazo que se tiene para impugnar en el caso de las licitaciones o los concursos? Se tiene un plazo de 8 días hábiles, ya sea en la licitación o en el concurso, 8 días hábiles. En el caso de las adjudicaciones simplificadas, o la selección de consultores individuales, o la comparación de precios, o en este caso, la subasta inversa electrónica, pero va a haber, en la subasta inversa electrónica hay una diferenciación, así que la vamos a dejar separadita, ya. En el caso de la adjudicación simplificada, o la selección de consultores individuales y la comparación de precios, el plazo para impugnar será de 5 días hábiles. Y en el caso de las subastas inversas, depende, ¿ya? ¿Por qué va a depender o de qué depende? Si es que el monto de la adjudicación, en este caso, o de la subasta inversa electrónica, ¿ya? Si es que la subasta inversa electrónica, el monto, es igual a una licitación pública, el plazo para impugnar será de 8 días. Pero si el monto corresponde a una adjudicación simplificada, el plazo para impugnar será solamente de 5 días. Así es que hay que tener bastante cuidado respecto de los plazos para impugnar. En el caso, sobre todo, de la subasta inversa electrónica. No vaya a ser que nos confiemos que siempre van a ser 8 días y no se presenta el recurso dentro del plazo otorgado en ley. Bien, esos son entonces los plazos para la presentación del recurso de apelación. Ahora,
¿A dónde se tiene que presentar en este caso el recurso de apelación? El recurso de apelación se puede presentar, ya les mencioné, al Tribunal de Contrataciones o a la entidad pública, dependiendo de la cuantía que la vamos a ver en un momento. Pero antes de ver a dónde se interpone, independientemente de que sea interpuesto ante la entidad pública o ante el tribunal, independientemente de ello, el efecto de interponer un recurso de apelación es que el procedimiento de selección se suspende, ¿ya? Salvo en los procedimientos con relación de ítems o etapas donde estén diferenciados y solamente se impugne un determinado ítem, ¿no es cierto? En ese caso, solo se suspenderá el ítem o la etapa o el tramo impugnado. Entonces, esto es muy importante porque yo he tenido varios clientes que, por ejemplo, me han dicho, ¿sabe qué, doctora? Yo sé que debo impugnar, pero no tengo dinero para pagar mi recurso. Saben que en el recurso de apelación, necesariamente como un requisito de admisibilidad, tiene que ir una garantía del 3% del monto total de, en este caso, el valor referencial. Entonces, hay postores que dicen, ¿sabes qué? No quiero presentar mi recurso de apelación porque sé que tendré que presentar una garantía. Y lo más triste de esa garantía es que si el postor pierde ese recurso de apelación, la entidad le va a ejecutar la garantía. Es decir, la entidad o el tribunal se va a quedar con ese dinero que ha sido cancelado como garantía. Entonces el postor dice, no, sabes qué, mejor no me corro el riesgo y no presento una impugnación. Correcto, puede ser su decisión. Y dicen, ¿sabes qué? Mejor hay que presentar documentos en contra de la entidad, hay que avisarle al órgano de control interno, al titular, de que han habido irregularidades, etc. Entonces, lo que les indico es perfecto, es perfectamente válido que puedan hacer eso. Sin embargo, recuerden que el efecto de la interposición de una denuncia, de un reclamo, etcétera, no suspende el procedimiento como sí lo hace el recurso de apelación. Es decir, mientras interpongo mi recurso de apelación, no va a ser posible que las partes suscriban un contrato, sino hasta que se haya resuelto ese recurso. Mientras que, si en este caso no interpongo el recurso de apelación y opto por otros mecanismos, sí podré suscribir como entidad el contrato, ¿ya? Y de repente me veré perjudicado como contratista por no haber presentado oportunamente este recurso de apelación, ¿ya? Bien. La garantía, como les había indicado, se presenta una garantía del 3% del valor estimado de la contratación y que en ningún caso podría ser mayor a 200 UIT, ¿ya? Para el caso de los ítems, lotes, paquetes o tramos, se paga el 3% del ítem que se pretende impugnar. ¿Y cómo son, en este caso, esas garantías? Esas garantías se pueden interponer a través de una carta fianza o a través de depósitos en cuenta, ya sea de la entidad o del Tribunal de Contratación, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos para esas garantías? Es decir, ¿cuáles son las características que debe tener esa garantía? En el caso de que el recurso se presente ante la entidad, la garantía deberá estar vigente por un plazo de 30 días calendarios. Y si es que el recurso es presentado ante el Tribunal de Contrataciones, el plazo de vigencia de esa garantía deberá ser de 60 días, ¿ya? Y debe ser una renovación obligatoria, es decir, la parte, si es que no se hubiese resuelto dentro de ese tiempo, estará obligada a renovar inmediatamente las garantías presentadas, ¿ya? Si es que no se renueve en este caso de manera oportuna, se podrá ejecutar ese recurso, ¿no es cierto? Perdón, se podrá ejecutar esa garantía porque no se ha cumplido con la formalidad de la renovación. ¿Qué pasa con esa garantía? Les explicaba, ¿no? Si es que el recurso se declara improcedente, ¿ya? En este caso se ejecuta.
También se ejecuta la garantía si es que el recurso se declara infundado o existe un desistimiento o en todo caso no se renueva la garantía. Por el otro lado, ¿cuándo se devuelve la garantía? La garantía se va a devolver si declaran fundado nuestro recurso, ya sea que lo declaren fundado en parte o fundado todo, ¿cierto? También se devolverá la garantía cuando el titular de la entidad o el tribunal declare la nulidad del proceso. Y además cuando exista denegatoria ficta. ¿Cuándo existe denegatoria ficta? ¿Qué es la denegatoria ficta? ¿Han escuchado hablar alguna vez de la denegatoria ficta? Bien, la denegatoria ficta se produce cuando la entidad no se ha pronunciado respecto de algo, ¿ya? No se ha pronunciado respecto de algo en el plazo. Por ejemplo, la norma señala que el tribunal, la entidad tiene 10 días para resolver desde que se ha presentado el recurso. Perfecto. Vamos a imaginar que llegamos el día 11. Ya, al día 11, yo debo presumir que me han dicho que no, pero como la entidad no se ha pronunciado dentro de ese plazo, así diga que no, ya no va a poder ejecutarme mi garantía. ¿Ya? Correcto, Juan Carlos. Entonces, en ese caso de la denegatoria ficta, procederá que nos devuelvan la garantía, así la entidad declare nuestro recurso improcedente, infundado, etcétera, nos va a tener que devolver la garantía porque se ha excedido en los plazos que tiene para la emisión de esa resolución. ¿Ya? Bien. Esto de aquí es un formatito donde les explico rápidamente cómo es el procedimiento de la impugnación. ¿Ya? Los voy a dejar allí, pero igual ustedes lo pueden ver. ¿No? Existen 5 días, en el caso del que estamos quedando, que son 5 días para impugnar. Luego la entidad tiene que correr traslado. Todo este procedimiento se va a llevar ahora de manera virtual, ¿no? La entidad corre el traslado por la plataforma al postor que ganó la buena pro para que pueda presentar sus descargos correspondientes o su apersonamiento de tercero, así se llama, ¿no? Luego, pues, el tribunal tendrá que, en este caso, poder solicitar alguna información a las partes, etc. ¿Ya? Luego de ello, pues, ya tendrá que, en este caso, resolver de acuerdo a lo que se haya sometido a su conocimiento. ¿Ya? Ahí tenemos también respecto del procedimiento en caso se presente al Tribunal de Contrataciones. ¿Ya? Entonces, tenemos que habíamos mencionado más, habíamos mencionado el tema del recurso, ¿no? ¿Cuándo se presenta, cuándo elegimos presentar, en este caso, la apelación ante el tribunal o el titular de la entidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo presentamos al tribunal o cuándo presentamos, en este caso, al titular de la entidad? ¿De qué va a depender? Va a depender del, ¿qué dicen ustedes? Del monto de contratación, ¿ya? O sea, del monto del valor estimado. Si es que en este caso el valor estimado es mayor a 60 UITs, se presenta ante el Tribunal de Contrataciones. Mientras que si es por un monto menor, en este caso se tendrá que interponer ante la misma entidad, ¿ya? Bien. Avanzamos entonces con este material. Bien. Una vez, en este caso, una vez que ya se haya otorgado la buena pro o que haya quedado administrativamente firme la buena pro, ¿cuándo queda administrativamente firme y cuándo decimos que se ha consentido la buena pro? Miren, consentida la buena pro se llama cuando, habiendo plazo para la interposición del recurso de apelación, nadie impugna. Por ejemplo, en una adjudicación simplificada, el plazo para la presentación del recurso de apelación son 5 días. Lo que quiere decir es que la entidad, una vez otorgada la buena pro, va a esperar 5 días. Si al 5.º día nadie ha interpuesto un recurso de apelación, al 6.º día ese contrato o esa buena pro queda consentida.
¿ya? Entonces allí tenemos el primer término, consentida la buena pro. Y administrativamente firme, administrativamente se refiere a que dentro de esos 5 días sí presentaron un recurso de apelación, pero el titular de la entidad o el Tribunal de las Contrataciones ha indicado que sí me corresponde que me otorguen la buena pro. Eso se denomina dejar consentida o administrativamente firme la buena pro, ¿ya? Entonces, cualquiera sean los dos supuestos, una vez que ha quedado consentida o administrativamente firme la buena pro, las partes, ¿quiénes son las partes? Por un lado, la entidad pública y por otro lado, el postor, ¿no es cierto? Las partes tendrán la obligación de suscribir un contrato. Ninguno de los dos puede negarse a suscribirlo. Si es que el postor se niega a suscribir el contrato por un motivo injustificado, en este caso procederá a perder automáticamente la buena pro. Es decir, puede ser que este postor no haya cumplido con presentar los documentos para la firma de contrato, como el caso de su compañera que preguntaba, ¿no? ¿Y qué pasa si él le manda la buena pro, pero en este caso no presenta los documentos? Bueno, allí perderá automáticamente la buena pro y además también el postor quedará supeditado a que la entidad remita todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones para que le imponga la correspondiente sanción. ¿Ya? Pues bien, entonces, a ver, Juan, ¿tienes una consulta? Correcto, Juan. Bien. Juan establece, Juan, ¿quieres participar, Juan? De paso que vamos dando un poquito de participación. ¿Habilitas tu audio? ¿Sí puedes habilitarlo, Juan? Hola, ¿sí? Sí, a ver, ¿le habilitas el audio a Juan, por favor, a Juan Carlos? Todos pueden habilitar su audio, Ah, pero ahorita voy a ver. Sí, todos pueden. Juan Carlos. Yo se desanimó, pero Juan Carlos. Bueno, lo que dice Juan Carlos, ya que no se anima a conversarnos, lo que dice Juan Carlos es que por ley se debe revisar, dice, los documentos presentados por el ganador de la buena pro. Exacto. Acuérdense que todos los documentos que se presentan en un procedimiento de selección están protegidos por un principio. ¿Qué principio es ese principio que protege a los documentos presentados en un procedimiento de selección? Les doy una pista. Presunción de... Lo hago para que participen, chicos. Presunción de veracidad, correcto. Ese principio de presunción de veracidad nos obliga a creer a nosotros como funcionarios que todos los documentos que ha presentado el postor en su oferta son verídicos, son veraces y son ciertos. Pero ese principio debe ser corroborado con la famosa fiscalización posterior. Una vez consentida la buena pro, la entidad tiene la obligación de iniciar la fiscalización posterior de la oferta del postor ganador de la buena pro, sin perjuicio que también puede hacer la fiscalización de los documentos presentados por los otros postores. Bien, solamente lo que en este procedimiento se logre determinar como falso podría acarrear que se haya transgredido el principio de presunción de veracidad. Y recuerden que la transgresión del principio de presunción de veracidad incluso es un motivo para declarar la nulidad del contrato. Puede ser que ya el contrato esté suscrito, vamos a imaginar, postor presentó documentos falsos para la firma de contrato, firmó contrato, está ejecutando el proceso, la obra, y luego la entidad a través de la fiscalización posterior determina que en este caso los documentos presentados son falsos. En este caso, la entidad, si así lo determinada, puede declarar la nulidad del contrato. ¿Ya? Igual va a caer sanción para el contrato. Bien, entonces estamos mencionando que el postor no puede negarse a suscribir el contrato. Ayer leía
a veces suelo leer las redes sociales para poder absolver algunas consultas que a veces la gente hace, ¿no? Entonces, cuando tenemos un poquito de tiempo en la oficina, lo que hacemos es revisar estas páginas y contestar, ¿no? Ayer leía una consulta que decían, si es que he presentado mi oferta, pero ya no quiero firmar el contrato, ¿puedo desistirme? ¿Qué dicen ustedes? No puedo desistirme. Solamente podría desistirme si es que existe un motivo justificado que a mí como contratista o como futuro contratista me haga, en este caso, decidir por la no suscripción del contrato. Porque si no hay un motivo justificado, entonces tendré que, en efecto, pasar por un procedimiento sancionador para que se atribuya mi responsabilidad. Bien, entonces, ¿el contratista se podría negar a suscribir un contrato? Sí podría negarse, pero solamente por un motivo justificado, ¿ya? ¿La entidad podría negarse a suscribir un contrato? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes como entidad pública han convocado un proceso, han escogido al postor, ya van a firmar el contrato y luego dicen, ay, no, sabes que ya no voy a firmar el contrato. ¿Podrían hacer eso, sí o no, o de qué depende? ¿Podrían hacerlo? ¿Podrían negarse a firmar el contrato? La norma establece que en efecto la entidad también puede, ya, excepcionalmente, también podría negarse a firmar el contrato, pero al igual que en este caso el contratista, sea por un motivo justificado, ¿ya? Y que además esos motivos justificados podrían ser porque existe un recorte presupuestal, ¿no es cierto? O por una norma expresa, o porque haya desaparecido la necesidad debidamente acreditada, ¿no? Yo quería comprar, pues, se me ocurre, quería comprar sillas para esta aula, pero luego hubo una lluvia torrencial y ya desapareció el colegio, ya no hay ni aulas. Entonces, ¿para qué? Mi necesidad ya desapareció, ¿no es cierto? Porque ya no voy a necesitarlas y en este caso podré dejar sin efecto o negarme a suscribir el contrato. La norma establece que cuando yo como entidad, un ratito, ¿ya? Ya, la norma establece que cuando la entidad se niega a firmar el contrato por un motivo distinto o por un motivo injustificado, la sanción para la entidad es que no pueda volver a convocar ese objeto contractual dentro del mismo ejercicio presupuestal, ¿ya? Porque evidentemente, pues, está como que sancionando a la entidad por haberse negado a suscribir este contrato. ¿Cómo se formaliza o cómo se perfecciona un contrato? Normalmente, el contrato se perfecciona a través del documento que lo contiene, ¿no es cierto? Es decir, a través de un documento donde, así, tal cual, ¿cierto? Redactamos contrato y colocamos todas las cláusulas. Eso es el contrato. Pero también puede darse el caso de que se perfecciona el contrato a través de la emisión y notificación de una orden de servicio, ¿ya? En el caso de las subastas inversas electrónicas o las adjudicaciones simplificadas, ¿ya? Que en este caso sean por montos iguales o menores a 100,000 soles, se podrá perfeccionar el contrato con la emisión de una sola orden de compra o una orden de servicio sin necesidad de suscribir un contrato, ¿ya? De igual forma, en el caso de los catálogos electrónicos de acuerdo marco o en la comparación de precios, también el contrato se podrá perfeccionar a través de la emisión de estas órdenes de compra o las órdenes de servicio. Por si acaso, no significa que la orden de compra yo no pueda colocarle nada. Hay entidades que en sus órdenes de compra o en sus órdenes de servicio prácticamente redactan el contrato, ¿cierto? Redactan las cláusulas, los términos, o por lo menos copian el TDR, pues, ¿no? Por lo menos, ¿ya? Entonces, es posible, sí, que se formalice el contrato a través de la emisión de una orden de compra o una orden de servicio. Bien, ¿cuáles son los requisitos para perfeccionar el contrato? Y los requisitos para perfeccionar un contrato es que el postor tenga o cuente con el Registro Nacional de Proveedores vigente, ¿cierto? Que en este caso no esté impedido
ni inhabilitado para contratar con el Estado. En el caso de obras, debería tener además su capacidad máxima de contratación suficiente para poder ejecutar esa obra. Y en el caso de la consultoría de obras, debería tener la especialidad y la categoría por la que ha participado. Bien. ¿Qué otros documentos deberían presentarse, además de lo que se ha señalado en las bases, para la firma del contrato? Se deberá presentar la garantía, salvo los casos de excepción. ¿Cuáles son esas garantías? ¿Cuál es el monto de la garantía que se presenta para la firma del contrato y cómo se denomina? ¿Saben? Es la garantía de fiel cumplimiento, ¿no es cierto? La garantía que tiene que ser emitida por el, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje del contrato? Fiel cumplimiento, pero ¿cuál es? Perfecto, bien Juan Carlos. ¿Cuál es el monto de esa garantía? El 10% del monto total del contrato, ¿no es cierto? Además, habrá que presentar también el contrato de consorcio con firmas legalizadas, si es que se ha participado en consorcio, ¿no es cierto? También en este caso se podrá presentar alguna otra información que haya sido requerida, ¿ya? Bien, en el caso de los residentes de obra, cuando se trata de una ejecución de obra, el artículo 139 del reglamento señala que son subsanables los documentos en el sentido de que cuando el ganador de la buena pro haya presentado como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisores en otras obras y que no cuenten con recepción, ¿ya? Es decir, podrá presentar nuevamente los documentos. Ya, su compañero dice, por favor, ampliar sobre participación en consorcio. Ya, muy bien, les explico rapidito lo que es los consorcios. En el caso de los consorcios, ¿qué son los consorcios? Los consorcios vienen a ser una especie de ficción jurídica. ¿Y por qué digo ficción jurídica? Porque en realidad el consorcio no va a tener personería jurídica porque no se va a, en este caso, a constituir como una nueva empresa, ¿no es cierto? Sino que simplemente será, en este caso, la unión de dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, que en este caso se unan para poder complementar algunas calificaciones o evaluaciones a fin de participar en el procedimiento de selección. Por ejemplo, su compañero Juan Carlos con su compañera Irene dirán, oye, ¿sabes qué? Hay un proceso de selección interesante, pero el problema es que yo no cumplo con toda la experiencia. Y pues yo tampoco, podrá decir su compañero Juan, ¿no? Y le dirán, Irene, ¿qué te parece si en este caso nos podemos juntar y participar en consorcio? Sumamos tu experiencia, sumamos la mía, y juntos tal vez podamos sí alcanzar y poder participar, en este caso, en el procedimiento de selección, ¿no? Eso entonces viene a ser el tema del consorcio, ¿ya? Para eso se une una persona, ya sea natural o jurídica. Los consorcios pueden hacerse dos personas naturales o dos personas jurídicas o una persona natural y una persona jurídica. Pueden ser más de dos, por supuesto, ¿ya? Para ello hay una directiva vigente, la directiva de consorcios, en la que se regula la participación, cómo es su participación. Tienen que dividirse las responsabilidades y tienen que dividirse también el porcentaje de participación, ¿cierto? Ese porcentaje de participación va a implicar que con ese porcentaje de participación, tú como consorciado tengas acreditada esa experiencia para cualquier otro procedimiento de selección. En este caso, si tú como contratista ya has presentado en consorcio, vamos a imaginar, Irene, Nancy y Juan han participado en un consorcio y han ganado la buena pro y el contrato fue por 100.000 soles, ¿ya? Y Juan participó con el 20%, Nancy con el 60% y en este caso Irene también con el 20%. ¿Cuánta experiencia de ese contrato le servirá a Juan para que Juan solito pueda acreditarle en otro proceso? ¿Los 100 o solamente el monto de su participación? En este caso le servirá solamente el monto
de su participación, ¿ya? Solamente el monto de su participación será la que en este caso le sirve. Ahora, en cuestiones del consorcio, hay que tener mucho cuidado porque las responsabilidades del consorcio son solidarias, ¿ya? Salvo que en este caso se pueda acreditar de un documento fehaciente que, por ejemplo, nosotros le hemos dicho, Juan Carlos será el responsable de presentar los documentos, verificar que sean ciertos, que sean verídicos, etc. Solamente así podemos deslindarlo de las responsabilidades. Si después no hemos consignado nada de estas responsabilidades y Juan era el encargado y presentó un documento falso, la responsabilidad será de todos los consorciados, ¿ya? Eso es lo que les puedo mencionar respecto del consorcio. Este consorcio se crea únicamente para un procedimiento de selección. Una vez que termine ese proceso, esa contratación, la ejecución de esa obra o de servicios, el consorcio también desaparece, ¿ya? Se tiene que designar, en este caso, un representante legal y un domicilio común, y además se tendrá que presentar para la firma de contrato un contrato de consorcio con firmas legalizadas, ¿ya? Bien. En este caso, el consorcio no tendrán ninguna eficacia legal frente a la entidad pública, en este caso la entidad contratante, cualquier acto que sea realizado por personas distintas al representante común del consorcio. Entonces, como estamos diciendo que se designa un representante común, de nada sirve que las otras empresas presenten escritos porque el único representante que se tendrá para este contrato será el que se haya designado como representante común del consorcio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Juan, que requieras hacer respecto a esta participación en consorcios? ¿Sí? ¿De repente tienes alguna pregunta en específico de esta participación en consorcios? ¿No? Bien, entonces continuemos con Carlos si no hubiera. ¿Cuál es la directiva vigente para la participación en consorcios? La directiva vigente es la 05 del año 2019. ¿Ya? En esa directiva podemos encontrar toda la regulación respecto de la participación en consorcios en el contrato con el Estado. Qué bueno, me alegra entonces, Juan Carlos, que te haya quedado claro el tema del consorcio. Bien, entonces vamos con esta nuevamente, ese ya es el contrato de obra. Estos son los plazos para poder suscribir el contrato. Recuerden que estoy tratando de explicarles a paso corrido toda la norma de contrataciones, ¿ya? Así es que estoy tratando de ser bastante precisa y rápida para poder avanzar, ¿no? Nos queda un poquito más de media hora y tenemos todavía que concluir con algunos aspectos de la ejecución contractual. Recién estamos firmando el contrato y nos falta hablar de muchas cosas. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento para la suscripción del contrato? La norma señala que el postor ganador de la buena pro, cuando ya la buena pro esté consentida o administrativamente firme, debe presentar los documentos para la firma del contrato. ¿Cuál es el plazo que tiene? 8 días hábiles. Luego de que presentó estos documentos, la entidad tiene 2 días hábiles para poder revisar esos documentos y proceder a suscribir el contrato o, si es que hubiese faltado algún documento, proceder a observarlo y darle el plazo para que pueda subsanar, en este caso, la presentación de los documentos, dándole un plazo que no sea mayor de 4 días hábiles para la presentación de esos documentos. Una vez que se han subsanado estos documentos, la entidad tendrá los 2 días para poder suscribir el contrato. Ese entonces es el procedimiento formal para la suscripción del contrato. ¿Qué puede hacer el contratista? Muchos han preguntado siempre eso, ¿no? ¿Qué hago como contratista si yo ya presenté mis documentos y la entidad no me llama para firmar el contrato? Pues bien, lo que debo hacer como contratista es lo siguiente. Si yo presenté mis documentos, acuérdense que la entidad tiene 2 días, o ya sea para firmar el contrato o para pedirme que subsane. Si dentro de esos 2 días la entidad no me ha llamado para firmar el contrato o no me ha indicado que tengo observaciones, deberé remitirle una carta dándole el plazo para poder suscribir el contrato,
dándole el plazo y diciéndole que si no se suscribe el contrato, yo mismo me quedaré excluida de la obligación de firmar ese contrato, ¿ya? Entonces, lo que tendría que hacer es requerirle a la entidad para poder suscribir el contrato, ¿ya? Eso es lo que podría hacer. Si la entidad no me contesta o no se suscribe el contrato, yo habré quedado desvinculado de mi obligación con la entidad para, en este caso, suscribir el referido contrato. De repente podría originar, pues, que la entidad tal vez incurre en alguna responsabilidad y se habrá quedado como que la entidad se negó a suscribir el contrato. ¿Qué pasa si vamos a imaginar que pasó esto, ¿no? El contratista presentó sus documentos, la entidad se pasó los 2 días y no lo llamó para firmar el contrato? El contratista le manda una carta y le dice, oye, estoy esperando para que firmemos el contrato, o sea, no me estás llamando, ¿qué va a pasar? Y le dé un plazo de 2 días para que suscriban el contrato y la entidad no firma el contrato. Luego la entidad dice, oye, ¿sabes qué? Nos hemos olvidado, lo que pasa es que como estamos con todo este tema del COVID, no hemos llamado para la firma del contrato, vamos a llamarlo ahorita al contratista para firmar. Si el contratista quiere, firma el contrato, porque si no, ya no será responsabilidad de él, porque ya la entidad dejó vencer su plazo, ¿ya? En todo caso, será una responsabilidad por parte de la entidad si es que se llega a suscribir el contrato o no, porque ellos han faltado al procedimiento establecido en la norma, ¿ya? Ahora conversemos respecto del contrato. Ya pasamos todos estos percances y finalmente se llegó a suscribir un contrato. ¿Qué contiene el contrato? El contrato está contenido por el mismo documento, es decir, aquella orden de compra, orden de servicio o aquel documento denominado contrato, más todas sus cláusulas, y además está conformado por todos los documentos que establezcan obligaciones para las partes, como por ejemplo la oferta, ¿no es cierto? Como por ejemplo las declaraciones juradas ofreciendo mejores plazos, ¿ya? Y también los documentos de procedimiento de selección, es decir, las bases y los términos de referencia y cualquier otro documento que, como les repito, pueda establecer alguna obligación para las partes. Su compañero Juan pregunta, ¿en consorcio ganador de la Buena Pro, todos conformantes deben ser MIPE para solicitar las restricciones de... Correcto, correcto, Juan. Cuando un consorcio participa para hacerse acreedora, por ejemplo, de los beneficios, como el beneficio de la exoneración del IGB, del puntaje por MIPE, del puntaje también por las acreditaciones de los ISOs, ¿correcto? Todo eso, cuando quiera hacerse acreedor de puntajes, en este caso, ambas empresas consorciadas o todos los consorciados deberán cumplir con acreditar dicha condición. De lo contrario, no podrán acceder a dicho beneficio. ¿Ya? Bien. Entonces, mencionaba respecto del contrato que debe contener además las garantías como las de anticorrupción, la de solución de controversias y la de resolución por incumplimiento, ¿ya? Y adicionalmente en el contrato de obra se deben incluir las cláusulas de identificación de riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución. Este es el contenido entonces del contrato. Juan Carlos, quedó contestada tu pregunta, ¿no? Que sí deben tener todos, en este caso, el MIPE para que puedan acceder al beneficio. Ok. Bien, ¿qué tenemos respecto de la cláusula anticorrupción? Esta cláusula también es una cláusula relativamente nueva que se está obligando a que en los contratos de la administración pública necesaria y obligatoriamente se incluya la cláusula de anticorrupción. ¿Qué dice o qué señala esta cláusula? Primero, que las partes se comprometen a que no exista, en este caso por parte del contratista, ningún ofrecimiento o ninguna negociación o ningún pago para poder obtener algún beneficio. Y del otro lado, también hay un compromiso por parte del contratista de que durante todo el proceso de la obra, del servicio, se va a conducir con honestidad, con probidad, con veracidad e integridad y que se compromete a no ser corrupto, es decir, a no cometer actos ilegales o de corrupción, ya sea de manera directa o indirecta, ¿ya? Además, el contratista o el futuro contratista, ¿no es cierto?, se compromete a que si se entera de cualquier acto de corrupción, va a denunciar ante las autoridades competentes y que además adoptará las medidas técnicas
para poder evitar referir los actos o prácticas de corrupción. Eso es lo que corresponde a la cláusula anticorrupción que debe ir de manera obligatoria en todos los contratos del Estado. ¿Ya? Esto ya lo mencionamos, ¿no es cierto?, respecto al perfeccionamiento del contrato. ¿Qué pasaría si es que no firma la entidad del contrato? Ya lo habíamos mencionado. Si no firma, no podrá volver a convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, ¿cierto? ¿Y qué pasa si es que el postor no firma? Pierde la buena pro, ¿no es cierto? Y si pierde la buena pro, en este caso, lo que va a pasar es que la entidad va a enviar los documentos al Tribunal de Contrataciones para que se le inicie un procedimiento administrativo sancionado. Procedimiento del que vamos a hablar la siguiente clase, ¿cierto? Bien, una vez que se suscribe el contrato, se entiende que ese contrato fue suscrito para cumplirse tal cual. Sin embargo, vamos a ver que en el transcurso del tiempo puede ser modificado por diversas situaciones. Por ejemplo, el contrato puede ser modificado para otorgar adicionales. ¿Qué son los adicionales? Los adicionales son prestaciones que, si bien es cierto, no fueron diseñadas desde el inicio de la contratación, pero que son necesarias para cumplir la finalidad del contrato. La norma establece que se pueden pactar las prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del contrato, sin necesidad de hacer otro procedimiento de selección, es decir, con el mismo contratista. De igual forma, se pueden hacer reducciones por el mismo monto, hasta el 25%, ¿cierto? Esas son entonces las modificaciones principales que se puede hacer a un contrato, adicionales o reducciones. Adicionales hacia arriba, reducciones hacia abajo, el 25%. También podemos hacer modificaciones al contrato, por ejemplo, como los famosos reajustes. Los reajustes se dan en el caso de que, por ejemplo, se haya pactado en el contrato que los precios van a estar sujetos a reajustes de algún índice. Normalmente se utiliza el índice de los precios al consumidor para poder hacer estos temas de reajustes. En el caso de las obras, tiene sus propias normas especiales. También puede haber una modificación al contrato cuando estamos hablando de una ampliación de plazo. Es decir, las partes han pactado un plazo para el cumplimiento de esa prestación, pero puede ser que por diversos motivos ajenos a la voluntad de las partes, ese contrato se vea afectado en su cumplimiento y por lo tanto la parte, en este caso, que ha faltado al plazo, podría solicitar una ampliación de plazo. Eso también constituye una modificación del contrato. También puede modificar en este caso el contrato, señala la norma, por cualquier otra variación que se haya producido después de la suscripción del contrato, ya no es de casos fortuitos, fuerzas mayores, etc. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un contrato, cualquiera sea el título que le querramos poner, y tenemos prestaciones pactadas, pero de pronto, pues, por ejemplo, hay una pandemia como la que nos encontramos atravesando. Y ese contrato se ve afectado porque evidentemente si antes, por ejemplo, me pagaban por determinada actividad un precio, actualmente podría ser que me tengan que pagar otro. Porque además de la indumentaria que yo tenía que darle a mi personal, ahora tengo que darle mascarillas, tengo que hacerle pruebas COVID, tengo que trasladarlos en condiciones especiales, etc. Esas situaciones, por ejemplo, podrían también llevar a la situación de modificar el contrato. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si nos preguntaran, ¿es posible modificar el contrato? Sí es posible. Pero para la modificación del contrato necesitamos obligatoriamente el acuerdo de las partes. Salvo, ¿cuál de todas ustedes, de esos cuadraditos que están aquí, creen ustedes que no necesita un acuerdo de ambas partes para poder modificar? Porque es una prerrogativa de la entidad. ¿Saben cuál? El adicional y la reducción. No necesito el consentimiento, no necesito preguntarle al contratista, oye, ¿tú me podrás ejecutar 25% más de la prestación? No necesito preguntarle. Es facultad mía como entidad ordenar una prestación adicional. ¿Y le tendré que pedir permiso para hacer la reducción? Tampoco. Porque las facultades de la entidad son poder ordenar adicionales o reducciones a través de las formalidades que establece la norma
para poder alcanzar la finalidad del contrato sin previo requerimiento del contratista. A diferencia de lo que en este caso conocemos como el contrato complementario, que eso ya no implica una modificación al contrato, porque el contrato complementario, y por eso no está aquí, es un contrato distinto, diferente, es un nuevo contrato. Mientras que los adicionales, las reducciones, las adendas que se puedan dar, son todas estas situaciones que están aquí, se tienen que dar dentro del plazo de ejecución contractual. El contrato complementario se da fuera del plazo de ejecución contractual. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos el tema de los adicionales que ya les venía indicando, ¿verdad? Al límite cuantitativo es el 25% del monto del contrato original. Se necesita una resolución del titular de la entidad y puede ser en este caso delegable. Si es que se diera una prestación adicional, va a ser necesario también poder otorgar una ampliación de plazo si es que el adicional estuviese vinculado con el plazo de ejecución. También se deberá aumentar el monto de la garantía de manera proporcional, es decir, presentar una nueva garantía por el 10% de ese 25% o del porcentaje por el que se haya adicionado. ¿Quién justifica la necesidad de una prestación adicional? Justifica el área usuaria. Es el área usuaria quien tiene que elaborar un informe indicando que para alcanzar la finalidad del contrato se hace necesario contratar con prestaciones adicionales de acuerdo al siguiente detalle y tendrá que detallarlo. Pero es el área usuaria quien va a sustentar la necesidad de esa prestación adicional, ¿ya? Y además debe ser de manera excepcional y para lograr la finalidad del contrato, ¿ya? Eso es lo que tenemos respecto de las adicionales. Las reducciones de igual forma tienen que ser aprobadas por el titular de la entidad, tienen que también estar dentro del límite cuantitativo que es el 25% del contrato y de igual forma tendrá que ser sustentada por el área usuario. La ampliación de plazo, que es otra modificación que ya la vimos, va a requerir que exista un pedido por parte del contratista, ¿cierto? El contratista podrá solicitar, según lo que establece la norma, dentro del plazo establecido, la solicitud de ampliación de plazo. ¿Qué es lo que establece la norma respecto de la ampliación de plazo? Que pueden existir hechos generadores de un atraso, ¿ya? Y por los cuales el contratista estará facultado para poder solicitar una ampliación de plazo. Para ello, debe cumplir con ciertos procedimientos para poder, en este caso, solicitar una ampliación de plazo, ¿ya? Para el caso de la prestación de servicios, el plazo para poder solicitar la ampliación de plazo es de 7 días hábiles de culminado el hecho generador, ¿ya? Es decir, una vez que, por ejemplo, vamos a imaginar que el hecho generador del atraso son las lluvias o el fenómeno del niño, ¿cierto? Ya, si es que fuese ello, tendríamos que esperar que ese hecho generador del atraso concluya para poder solicitar la ampliación de plazo. Luego, la entidad tendrá un plazo de 10 días para poder respondernos esa ampliación de plazo. En este caso de la ampliación de plazo, funciona lo inverso a lo que les mencioné en el recurso de apelación. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando el tribunal o la entidad, que les acabo de mencionar hace un par de minutos, una media hora más o menos cuando estábamos hablando del recurso de apelación, qué pasaba cuando la entidad o el tribunal no respondían dentro del plazo? Nosotros, ¿qué entendíamos? Que nos han dicho que sí o que no. Que nos han dicho que no, ¿verdad? Que nos estaban declarando improcedente o infundada nuestra impugnación, ¿cierto? En el caso de la ampliación de plazo funciona al revés. Si nosotros como proveedores presentamos una solicitud de ampliación de plazo y la entidad no contesta dentro del plazo de 10 días hábiles, debemos entender que nuestra presentación o nuestra solicitud ha sido aprobada bajo responsabilidad del titular de la entidad por no haber cumplido con respondernos dentro del plazo, ¿ya? Entonces, esos son
los procedimientos para, en este caso, la procedencia de la ampliación de plazo en el caso de bienes y servicios, ¿ya? Ahí está el procedimiento, ¿cierto? Se solicita dentro de los 7 días hábiles siguientes a la culminación del hecho generador, ¿no? Y se justifica la entidad. Es importante la ampliación de plazo porque ello va a permitir que nosotros como proveedores podamos liberarnos de alguna penalidad por no haber cumplido con nuestras obligaciones dentro de plazo, porque hemos justificado adecuadamente la demora a través de una solicitud de ampliación de plazo. ¿Ya? Bien, entonces estas son algunas modificaciones que se pueden hacer dentro de la ejecución contractual, es decir, cuando el contrato todavía está vigente. Una vez que el contrato haya culminado, es decir, se haya realizado la liquidación, el pago, etcétera, contrato culminado, procede también la posibilidad de hacer contrataciones complementarias. Estas contrataciones complementarias solamente pueden hacerse una sola vez en cada contrato, evidentemente, ¿no? Y procede solamente para el caso de bienes y servicios en general. Y también deberá hacerse esta contratación complementaria dentro de los 3 meses siguientes a la culminación del plazo de ejecución contractual. Mi contrato terminó en diciembre y puede ser que en enero o en febrero decida como entidad realizar una contratación complementaria. A diferencia de la contratación adicional, en la contratación complementaria sí necesito el consentimiento del contratista. Es decir, el contratista me deberá confirmar si es que está de acuerdo en que suscribamos un nuevo contrato denominado contrato complementario. ¿Cuál es el límite que establece la norma para este contrato complementario? El 30% del contrato original. Debe realizarse con el mismo contratista y por el mismo objeto contractual que se esté realizando el contrato, ¿ya? Preservando las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación original. No procede estas contrataciones complementarias en la ejecución de obras, ni en las consultorías, ni en las contrataciones directas, ¿ya? Esas son entonces las prestaciones o las contrataciones complementarias. Bueno, finalmente debo mencionarles que respecto del incumplimiento del contrato, se entiende que firmamos un contrato para cumplirlo, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Pero sin embargo, pueden haber situaciones de incumplimiento que haga que las partes generen una controversia. En este caso, si hay incumplimientos, lo que procede son 2 situaciones: aplicación de penalidades y o resolución del contrato. En lo que respecta a la aplicación de penalidades, tenemos 2 tipos de penalidades. Las penalidades por mora u otras penalidades que son distintas a la penalidad por mora y que ambas, ¿ya?, o de manera independiente, pueden ser como máximo hasta el 10%, o sea, pueden ser cobradas como máximo hasta el 10% del monto del contrato, ¿ya? Una vez superado este 10%, la entidad estará en la facultad de poder resolver el contrato por haber acumulado la mayor aplicación de la penalidad, ¿ya? Las penalidades tienen que ser congruentes, razonables, objetivas con la contratación que se está realizando y además deben estar expresamente establecidas en las bases y debe fijarse un procedimiento de cómo se aplicarán estas penalidades, ¿ya? Otra situación, a ver, su compañera Helen pregunta, ¿cuál es el plazo límite para la firma del contrato en contrataciones por emergencia? El plazo para la regularización del contrato son, no solamente del contrato, sino de todo, son 10 días hábiles. Ahora, dependiendo, hay entidades públicas que han sido habilitadas a plazos mayores por diversos instrumentos legales que se han emitido en los últimos tiempos y que, por ejemplo, han habilitado y han dicho, ¿no? Senares, en este caso, para contratar estas situaciones de aquí, tendrá plazo para aprobar sus contrataciones 30 días hábiles de recibidas. Entonces, hay normas específicas que se van a aplicar a ciertos sectores y habrá que identificar si la entidad en la que labora está dentro de estos sectores para saber si tienen 10 días que establece la norma de contrataciones o en todo caso los 30 días a los que estas normas especiales se han referido, ¿ya? Pero en principio serían 10 días hábiles desde recepcionado los bienes o ejecutada la prestación.
Bien, entonces, además de aplicarse penalidades frente a incumplimientos, también se podrá ordenar la resolución del contrato, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay resolución del contrato? La parte perjudicada tendrá que ser indemnizada por la parte que tuvo responsabilidad en la resolución del contrato. Para la resolución de contrato, ¿sí? Juan Carlos dice, disculpe. Ya. Juan Carlos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre rescisión o resolución de contrato? Rescisión es una figura del Código Civil. Cuando hablamos de contratos con la administración pública, únicamente hablamos de resolución de contrato, ¿ya? No hablamos de rescisión de contrato, sino de resolución de contrato, que es la figura de que establece la norma de contrataciones públicas, ¿ya? En el caso de la rescisión, de acuerdo al tema del marco normativo civil, es dejar sin efecto un contrato por causal inexistente al momento de celebrarlo, mientras que la resolución se da en este caso por un incumplimiento, ¿ya? La rescisión tiene que ver más o menos con el tema de nulidades, pero vuelvo a indicar que la rescisión es un tema netamente civil que no entra en este contrato de la administración pública. Solamente en los contratos de la administración pública hablamos de una resolución de contrato que únicamente puede darse por incumplimientos contractuales. ¿Bien? Bueno, entonces les decía que finalmente ante incumplimientos lo que procede es que alguna de las partes resuelva el contrato. Para la resolución del contrato también tenemos que existe un procedimiento, ¿no es cierto? La parte tiene que necesariamente enviar carta notarial indicando que si no cumple con sus obligaciones, le va a resolver el contrato, ¿no es cierto? Es una carta necesaria para poder resolver el contrato. Bien, chicos, después de la resolución del contrato tenemos también figuras como la nulidad, y en este caso la nulidad del contrato se realiza cuando por ejemplo, se ha transgredido el principio de presunción de veracidad o algunas otras causales que establece literalmente la norma de contratación. ¿Cuál es el procedimiento para declarar la nulidad del contrato? Se tiene que enviar una carta notarial y una copia fedateada de la resolución que declara la nulidad, ¿ya? Igual recordemos que todas las controversias que surjan durante la ejecución contractual podrán ser sometidas a la conciliación o al arbitraje, que son las únicas vías en las que podrá resolverse cualquier controversia. Hay proveedores que cuando les aplican una sanción, cuando les aplican una penalidad, lo que hacen es presentar un recurso de reconsideración. Eso es totalmente errado, porque la única vía donde se pueden resolver las controversias serán en la etapa de la conciliación y el arbitraje. Entonces, ¿les parece si es que estos últimos minutos que nos quedan, absolvemos algunas consultas, algunas dudas, algunas preguntas que ustedes tengan respecto de la contratación pública en general? Recuerden que la siguiente sesión va a estar explícitamente dirigida a tratar el tema de procedimiento sancionador, ¿ya? A ver, chicos, díganme si tienen, por favor, alguna duda, pregunta, consulta, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en poder ayudarles con sus preguntas. Bien. No hay dudas, no hay preguntas. Juan Carlos, Helen. Hola. Hola, hola, ¿sí te escucho? ¿Tu nombre, Sí. por favor? Soy Irene Flores. Irene, te escuchamos. Gracias por tu participación. Te escuchamos. Entendí que después de que se da la buena pro, hay que esperar 5 días para firmar el contrato. O sea, no, después de la buena pro no se pueden empezar las actividades. Ajá, correcto. Correcto, Irene. Cuando hay más de un participante, o sea, cuando hay 2 o más, necesariamente después de otorgar la buena pro, debemos esperar que la buena pro se consienta. Y el plazo para el consentimiento de la buena pro es, si es que es una licitación pública o un concurso público, el plazo es de 8 días hábiles.
Y si es una adjudicación simplificada, una selección de consultores o una comparación de precios, el plazo para impugnar es de 5 días hábiles, ¿ya? Una vez vencido este plazo, sin que las partes hayan presentado un recurso de apelación, cualquiera de la parte que ha perdido, evidentemente, recién al día siguiente de culminado este plazo, la buena pro quedará consentida y la entidad deberá registrar en la plataforma del SEACE ese consentimiento. A partir del día siguiente de la publicación de ese consentimiento, recién empezará a computar los plazos para la presentación del contrato, es decir, 8 días para que el contratista pueda presentar los documentos necesarios para la firma del contrato. ¿Correcto? Sí, o sea, aproximadamente 2 meses dura todo el proceso de selección. Si es que hablamos de una licitación pública, mucho más, porque solamente 22 días hábiles existe entre convocatoria y presentación de ofertas, sin contar con que puede haber recurso de apelación. ¿Qué pasa si hay un recurso de apelación? Ahí nos vamos a ir por lo menos a 3 meses, ¿ya? Depende. Por eso es que es muy importante que las entidades públicas conozcan la duración de los procedimientos de selección para que convoquen de manera anticipada. Si yo necesito, por ejemplo, un informe para la realización del desfile patriótico el 28 de julio, no voy a realizar mi convocatoria en el mes de junio, pues, porque evidentemente no voy a tener para junio mis uniformes. Tendré que realizarlo de manera programada, de repente en enero, o inclusive el año anterior para poder tenerlo a tiempo, ¿ya? Eso se llama programación. Bien, ¿alguna otra consulta, caballeros, señoritas? Bien, entonces, si ya no hubiesen más consultas, les agradezco por su atención y nos estaríamos viendo la siguiente clase en la que trataríamos el recurso, o perdón, el procedimiento sancionador del OCE. Ya recuerden que estamos dentro del marco de la norma de contratación. Les rogaría que para la clase puedan ir revisando los artículos 50 de la Ley de Contrataciones para que en todo caso tengan ustedes dudas y me las puedan consultar, ¿ya? Artículo 50 de la Ley de Contratación. Y siguientes, ¿no? 50, 51, 52. Bien, chicos. Nos vemos entonces, Joana. Hola, Joana. A ver. Hola. Ya, Anita, listo. Nos estamos despidiendo entonces, ya no tienen más consultas. Ya, Victoria, muchas gracias. Nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, listo. Ya ahí coordinamos porque, ¿sabes? Se me ha presentado un inconveniente para el día jueves. De repente lo podemos modificar esa fecha, por favor. Ya, pero luego lo coordinamos en interno. Ya, ok. Ya, listo. Chao. Buenas noches. Ya, Buenas chao. noches. Chao. Señores, no se olviden de marcar